Podemos continuar, ¿no? Con la sesión de Alberto. Estupendo. Pues, bueno, vamos a seguir con la teoría más un poquito más, esta segunda semana. Por ponernos un poco en contexto, recuerdo que lo que queríamos probar era un teorema que nos decía que en toda variedad, en todas tres variedades compactas, podíamos encontrar una superficie mínima y embebida. El procedimiento era, bueno, empezar, dada una variedad que siempre vamos a notar por n, pues lo que construíamos era una familia generalizada de superficies, que era como una especie, digamos, de foliación por superficie que podían o no, en principio, cubrir la variedad total. Esas superficies pueden tener algunas singularidades puntuales, pero solo eso, ¿no? Esa era, digamos, la peor regularidad que podríamos tener. Consideramos el conjunto facturado. El conjunto facturado es el conjunto de todas las deformaciones que podríamos aplicarle a nuestra familia original, en la superficie, y con eso definimos el valor min-max, ¿no? El valor min-max era el ínfimo de todas las deformaciones del máximo del área de cada una de las deformaciones. Y bueno, lo que queríamos demostrar es que existe una superficie mínima cuya área es exactamente ese valor max. Entonces, bueno, la semana pasada ya probamos que podíamos definir una familia generalizada cuyo valor min-max asociado era positivo, ¿vale? Que lo hacemos mediante la función de mod. Introdujimos el concepto de los varifos, que era lo que nos iba a servir para hablar de que un conjunto de superficie convertía en una superficie mínima. También dentro de los varifos definimos los varifos estacionarios, que eran aquellos varifos que sin ser superficies regulares sí que eran puntos críticos de función en área. Entonces, digamos, tenían esta propiedad débil de ese punto crítico de funcional que queremos estudiar. Y, digamos, un primer paso hacia la regularidad, encontrar la superficie mínima, era demostrar que teníamos una sucesión minimizante. O sea, esto ya es algo que probamos la semana pasada, que fue aquí donde nos quedamos, más o menos. Entonces, probamos que existe una sucesión minimizante, es decir, una sucesión de familias de superficies. Tal que toda sucesión mínima puede ser más grande o... No, era por el tema de luz. Vale, vale, vale. Pero bueno, si quieres más grande, no me lo país. Bueno, con ver que era... Vale. Entonces tenemos una sucesión que es con la que vamos a trabajar a partir de ahora, tal que cualquier sucesión min-max, o sea, cualquier sucesión de superficies que yo considere, digamos, cualquier límite que tenga esas sucesiones sí que me convence en un varifol estacionario. Entonces, claro, esto no es suficiente todavía para demostrar que estos varifoles estacionarios son superficies mínimas, pero lo que sí que vamos a demostrar en esta segunda parte, que es centrándonos en la regularidad, es que existe una sucesión min-max buena, que esta sí que convierte en una superficie mínima. ¿Vale? Entonces, este es el objetivo de esta segunda semana. Ya avanzamos un poco en esta cuestión. Entonces, bueno, recuerdo que un concepto que tuvimos que definir era el de superficie casi minimizante. Decíamos que una superficie era casi minimizante en un abierto si la única manera de reducir su área mediante una isotopía era con un aumento del área en el procedimiento, ¿vale? O dicho de otra forma, que no existe ninguna isotopía que reduzca el área y que a la vez no la aumente demasiado en el proceso, ¿vale? Íbamos a trabajar con el conjunto de sucesión casi minimizante en anillos pequeños, que era una sucesión de superficie tal que cada una de ellas iba a ser casi minimizante, con una presión cada vez mayor, y esta propiedad valía para cualquier anillo suficientemente pequeño, donde un anillo era una bola de un radio más grande menos una bola de un radio más pequeño, una bola geodésica. También
definimos el concepto de replacement, que un replacement era algo como, dado un varifold estacionario y un abierto U, un replacement iba a ser un nuevo varifold estacionario cuya masa iba a ser igual que la masa de nuestro varifold original. Fuera del abierto, los dos varifolds coincidían y dentro del abierto, nuestro nuevo varifold era una superficie estable mínima y embebida. ¿Vale? Y definimos la propiedad del buen reemplazamiento, que era pues que dados tres anillos cualesquiera suficientemente pequeños, pues yo podía ir considerando consecutivamente tres replacements de mi varifold original. Ya comenté que admitir replacements es una propiedad de regularidad en cierto sentido, y bueno, de hecho lo que queríamos probar, o en el punto en el que nos quedamos, era probar este primer teorema, que nos decía que si un varifold tiene el buen reemplazamiento, un varifold estacionario, entonces tiene que ser una superficie mínima y embebida. También había un par de teoremas más. Uno nos decía que podíamos encontrar una sucesión min más que era casi minimizante en anillos pequeños, y que convergía a un varifold estacionario. De hecho, esa sucesión misma va a pertenecer a esta sucesión minimizante, por de ahí la convergencia de un varifold estacionario. Y el tercer teorema que había que probar era que este varifold estacionario que obtenemos en el teorema 2 tenía el buen emplazamiento y por tanto sí que era una superficie mínima. ¿Vale? Entonces, como ya digo, nos quedamos en el principio del teorema 1. Más específicamente, lo que probamos el último día era este primer lema, ¿vale? Que era que si teníamos un varifold estacionario que admitiera al menos un replacement, entonces tenía que ser rectificable y entero, y los planos tangentes, o sea, y los varifolds tangentes eran planos. Para probar esto usamos algunos resultados previos. Uno de ellos era, creo que era una pregunta respecto a este resultado, que era que lo que decía era que si yo tenía un varifold estacionario y su función de densidad, o sea, el dividir la masa del varifold en una bola entre pi por el radio al cuadrado de esa bola, hacer el límite de menos cero. Si esa densidad era positiva, en casi todo punto del soporte, entonces el varifold era rectificable. Además, bueno, lo que se prueba es que esa función de densidad es la función de multiplicidad, es integrable. Esto se conoce como el primer teorema de rectificabilidad. ¿Vale? Pues es la referencia del teorema. Entonces, la primera parte era para probar este lema, era probar la rectificabilidad. La segunda parte era probar que era rectificable y entero. Entonces, bueno, la semana pasada creo que puse un par de resultados previos que no eran... O sea, en realidad las condiciones que hay que poner son un poco más fuertes. De todas formas, la prueba del teorema es correcta. Lo único que en el primer y el tercer resultado, que el primero tenía que ver con demostrar que los varifold tangentes de un varifold estacionario son conos. Para eso hace falta probar que es rectificable, que eso ya lo teníamos por la primera parte, y también un acorde inferior en la densidad, que eso pues también lo probamos el otro día, ¿no? En el coding de Levin no pone nada de esto, pero cuando uno mira la referencia en el libro de Simon sí que considera estas dos hipótesis. Y bueno, también una propiedad sobre que si la función de monotonicidad era un cono, o sea, era constante, entonces el variable era un cono, también hace falta rectificarlo, ¿vale? De esta forma, la prueba que comenté era igual, solo que con estos resultados tenían unas hipótesis adicionales. Bueno. Vale. Entonces, volviendo un poco a donde estábamos, lo que quería probar era este primer teorema. Y vale. Entonces, pasamos por la prueba de este lema. Vamos aquí, ¿no? Entonces, nuestro punto de partida es, tenemos un varifold que admite hasta tres replacements en anillos pequeños. Con el lema que probamos el último día, sabemos que si nuestro varifold admite al menos uno, entonces tiene que ser rectificable y entero. Y su varifold tangentes son planos. Esto ya pues, es lo que probamos. Entonces, ya de base sé que mi varifold V no puede ser cualquier cosa, tiene que tener cierta estructura. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es usar la propiedad del buen reemplazamiento para demostrar que en cualquier punto del soporte, pues localmente mi varifold es una superficie mínima y embebida. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Bueno, pues ya que voy a tomar un punto X del soporte, pues que tengo ahí señalado, y lo primero que voy a hacer va a ser pues, considerar un anillo y vamos a hacer un replacement ahí. Entonces, bueno, vamos a fijar un cierto ρ y consideramos el anillo con radio interior y exterior, ρ y 2. Y ahí aplicamos el replacement.
Entonces, pues vamos a denotar por sigma prima a la superficie mínima embebida que tendría el replacement entre ese anillo. Pues bueno, ya he hecho un replacement. Como puedo hacer otro más, pues voy a hacerlo. ¿Vale? Y ahora este segundo replacement lo vamos a hacer también centrado en X, pero con unos radios, digamos, que van a cumplir ciertas condiciones. Vamos a tomar los radios del segundo anillo de manera que el radio interior S sea más pequeño que ρ, o sea, que queda dentro del primer anillo. Perdón una cosa, ¿puedes volver a la anterior? A lo Ahí, anterior. no, bueno, es, Vale. es. Eh, no sé, yo ahí veo algo que no me encaja del todo y es cómo se sabe que en el anillo lo que tú has reemplazado, por lo menos en el dibujo, tiene una componente con eso. Y Puede no, tener varios. puede tener varias, ¿no? Sí, 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 sí. Porque sí sabemos que es entero rectificable, o sea que hay una suma ahí localmente finita, pero podría ser japonesa. Sí, efectivamente, puede tener varios. Y qué es lo que se hace, quiero decir, en el otro caso, Ah, no. O sea, quiero decir, se tiene en cuenta que puede haber pero si componentes. hay dos, haría dos replacements, o no me equivoco. No es un único replacement. Digamos, aquí cuando se habla de que dentro del replacement hay una superficie mínima y embebida, o sea, el concepto de superficie mínima y embebida Admite admite, varias componentes. efectivamente, Eso sí. es un solo replacement. Vale, Eso vale. es un único replacement, efectivamente, sí. Entonces, claro, lo que tengo es que mi variform, mi medida dentro del anillo es una superficie. Que Una puede tener, superficie posiblemente múltiple. claro, que puede No con eso. tener, puede tener Vale. multiplicidad, puede tener varias Y esto componentes. verde ya es una superficie estable. Mínima, sí. Perfecto. Ujú. Vale. Entonces ahora considero el segundo replacement, ¿vale? Lo hago de manera que el radio interior del replacement sea más pequeño que ρ. O sea, como que entro, digamos, en lo que era pues, el hueco del primer anillo. Y ese va a ser, digamos, el radio interior va a ser cualquier cosa más pequeña que ρ. La t, sin embargo, tiene que ser un valor que está entre ρ y 2ρ. Y además voy a imponer que la esfera de radio t interseque transversalmente a la superficie sigma prima. No todo t cumple esto, pero por el teorema de SAR, pues, prácticamente casi todo t lo tenemos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aplico el segundo replacement ahí. Tengo que tener una superficie sigma segunda, que sería pues el segundo replacement en este segundo anillo. Entonces, claro, tener la condición de replacement, de alguna manera nos dice algo sobre la frontera que tiene, que en este caso sería pues la esfera de radio t, ¿no? O sea, lo que sería la frontera entre sigma segunda y sigma primera. Entonces, claro, de alguna manera esta condición de regularidad nos inclinaría a pensar que aunque tengo dos superficies mínimas, en realidad tienen que ser la misma. Entonces, lo primero que vamos a probar es que efectivamente estas dos superficies coinciden. ¿Vale? Pues vamos a ver. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis local. Entonces, vamos a coger un punto cualquiera de la curva gamma, donde gamma va a ser la intersección de sigma prima con la esfera de radio S, que es una curva regular por la condición de transversalidad. Muy bien. Entonces, tendríamos una cosa así. Tenemos gamma, a un lado tendríamos sigma primera, y al otro lado tendríamos sigma segunda, que lo he puesto ya, digamos, uniéndose con gamma, pero en principio no tiene ninguna relación con gamma. Sigma segunda puede ser una cosa que no tenga ni siquiera una frontera a lo largo de la esfera de radio S, que sea una cosa así sin ninguna regularidad. Sin embargo, por el concepto de replacement y por varias propiedades, sí que va a tener, no puede ser cualquier cosa sigma segunda. Entonces, en primer lugar, lo que estamos viendo ahora mismo sería el variform V segunda, donde ya hemos aplicado dos replacements. Sabemos que tendríamos un tercer replacement que podríamos aplicar, con lo cual eso nos dice que V segunda tiene que ser rectificable y entero, y también tiene que tener planos tangentes. Entonces, en particular, en los puntos de gamma, tenemos que tener un plano tangente en un sentido de variform, ¿vale? Este plano tangente tiene que coincidir con el plano tangente de sigma prima, porque recordemos que los puntos de gamma son puntos interiores de sigma prima, así que su plano tangente pues, está bien definido. Vale, entonces,
Si tenemos un plano tangente en el sentido de Barifold, en los puntos de gamma, eso lo que quiere decir es que cuando yo hago homotecia, pues a la izquierda de gamma, o sea, donde estaría el sigma segunda, pues ahí tiene que haber, ahí digamos, la superficie tiene que tomar puntos cerca de la frontera, o sea, cerca de gamma. Y de hecho, más específicamente tendríamos una cosa así. O sea que lo que se demuestra es que cualquier sucesión de, o sea, sucesiones de puntos de sigma segunda que se van acercando a la esfera de radio S tienen que converger a los puntos de gamma y de hecho tienen que hacerlo como de una manera tangente, en sentido de tendremos una especie de convergencia continua y un poco más, ¿no? Como Lipschitz, más o menos. Sin embargo, no tenemos, digamos, en principio regularidad respecto a la aplicación de Gauss. O sea, sigma segunda en principio no tiene ningún... La aplicación de Gauss de sigma segunda no tiene por qué converger a nada en gamma. Sin embargo, usando la estabilidad podemos probar este hecho. ¿Vale? ¿Cuál es la idea de esto? Pues... el motivo por el que la estabilidad que pongo en papel es el siguiente. Supongamos que tenemos una sucesión de t sub n contenida en sigma segunda, de manera que z sub n convierte a un punto z perteneciente a gamma. Entonces, lo que yo quería probar es que si yo denoto por nu la aplicación de Gauss de sigma segunda, pues me gustaría probar que nu de z sub n convierte a la aplicación de Gauss, vamos a darla por test, por tal, en z. Esta sería la aplicación de Gauss que tiene este punto por pertenecer a sigma primo. Tengo que probar estas dos cosas contigo. Muy bien, pues digamos la idea consiste en considerar un conjunto de entornos de sigma segunda. Entonces, este es un punto, el punto Z sub n, este sería el punto gamma. Entonces, voy a considerar un abierto de este estilo y después un abierto de un radio menor, entonces Z sub n. ¿Vale? Yo sé cuando, a medida que Z sub n se va acercando a gamma, pues estas dos bolas se van a hacer cada vez más pequeñas. Sé que en el abierto grande, la superficie que tengo, sigma primera y sigma segunda, como varios se acercan a un plano tangente. Y dentro de este abierto, yo lo que tengo es parte de sigma segunda, esto sería sigma segunda, y por estabilidad, yo sé que quizá no en esta bola, pero si en una bola más pequeña, esto va a tener una subsucesión de superficies que va a converger a una superficie mínima y estable. Debido a que esto, digamos, es un subconjunto de lo total, esta superficie mínima y estable restringida en este abierto a lo que tiene que converger es a un plano. Entonces, y además esta convergencia... Eso es un punto para gamma, ¿no? Que eso es como si fuera al borde, ¿no? Exacto. Pero ahí entonces la extensión de curvatura no va muy bien, ¿no? Porque la extensión de curvatura depende de la distancia del borde. Podemos coger un abierto, quizá no el abierto sea completo, pero sí un abierto que tenga uno más pequeño, pero de manera uniforme. Ahí sí que podemos usar esta estimación. Pero la asociación al final se te acaba saliendo, ¿no? O sea, Claro, o sea, digamos que... no estoy viendo cómo está aplicando la asociación. Vale, sí, lo que haría sería aplicar homotecias en cada paso, como digamos, normalizando todo. De forma que esta bola, la bola grande, siempre tenga radio 1. Entonces, digamos, bueno, si la distancia entre la sub n y gamma es todo lo que es el sub n, que es 0. Entonces, aplicando una homotecia de razón 1 partido 2n sub n o algo así, tendría que digamos, la bola a la aplicar la homotecia tendría un radio uniforme, tendría siempre, o sea, por un medio o algo así. Esta bola grande tendría radio 1. Y en el sentido de Banifold, el Banifold completo tiene que converger a un plano y este abierto más reducido tiene que converger, salvo su sucesión, a una superficie mínima y estable.
y esta superficie mínima inestable, como grande, converge a un plano, pues tiene que converger a un plano. Va un poco por ahí la prueba de esta manera. Esa convergencia en particular es suave, de manera que yo sé que el normal en cada z sub n tiene que converger al normal a ese plano. Pero es que el normal a ese plano es precisamente, o sea, el normal al plano tangente que tengo en gamma. Entonces, de alguna manera, lo que estaríamos diciendo es que el normal de los z sub n, ya volviendo, digamos, a nuestro dipolo original, tiene que converger a la aplicación normal, o digamos, al normal al plano tangente en gamma, con lo cual tengo convergencia de clase C1. O sea, que, digamos, en sigma segundo tengo convergencia continua, o sea, la frontera se acerca a gamma, y también la aplicación de Gauss tiene un valor definido en gamma. Y un poco así este argumento. Entonces, digamos, una vez tendríamos este apartado de regularidad, sabemos que sigma segunda y sigma primera o sea, se unen a lo largo de gamma como de manera C1. Entonces tendríamos un grafo que cumple la ecuación de mínima, tal vez en un sentido débil, y que tiene regularidad al menos C1. O sea, a un lado es analítica, en otro lado es analítica, pues con superficie mínima, y en el borde pues se pegan de manera C1. Entonces, usando algunos resultados, en este caso la caracterización de que localmente las superficies mínimas pues, minimizan el área, podemos demostrar que en realidad sigma prima y sigma segunda son dos partes de la misma superficie mínima y van en una superficie analítica. ¿Vale? Entonces tenemos que sigma, o sea que las dos superficies al final coinciden. Y este hecho es bastante llamativo, porque si volvemos a nuestra representación original, ahora tenemos una única superficie definida en un anillo más grande, ¿no? De radio exterior 2ρ y de radio interior x. ¿Cuál es la gracia de esto? Yo la S la tomé sin ningún tipo de restricción. Entonces, esto lo que me está diciendo es que yo tome el valor de S que tome, tengo una única superficie que se me va a extender para S literalmente pequeña. Esta superficie tiene que ser siempre la misma, porque sigma, digamos, sigma es, en una parte de sigma es sigma prima, y la sigma prima la tengo fija porque era el replacement que yo tenía con esto, y otro nunca lo cambio. Entonces, a donde llegamos es a que sigma puede extenderse, pues prácticamente a un anillo tan grande que podría ser la bola punteada en X de radio de error. Entonces, digamos, llegaríamos a este punto. Claro, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Pues ahora, digamos, centrándonos en la otra parte, ¿no? Centrándonos en la frontera entre lo que sería el varifold V, ¿no? El trocito este que está dentro del anillo y lo que es sigma, tenemos que tener una cierta regularidad en el borde, pues en esta parte, ¿no? Y si yo puedo ir, la sigma la puedo ir extendiendo para todo ese, de alguna manera lo que esto me indica es que sigma y el varifold se van pegando bien. O sea, que tiene pinta de que el varifold y sigma en realidad son lo mismo. Entonces, eso es o sea, lo que queremos probar más específicamente es que sigma coincide con el soporte de la medida asociada al varifold. ¿Vale? Entonces, bueno, la demostración más o menos sigue los mismos puntos que lo de antes. Lo que pasa es que ahora pues, vamos a estudiar, en vez de la frontera entre dos superficies, vamos a estudiar la frontera entre una superficie y un varifold. Pero un varifold que es rectificable y entero. Entonces, pues, es un poquito, no es un varifold cualquiera. Entonces, para probar este hecho, lo que vamos a demostrar es en realidad que el soporte de V está contenido en sigma. Y la aplicación contraria, pues, sale por la definición del replacement. Entonces, vamos a probar primero la implicación. Entonces, vamos a tomar. Bueno, el primer hecho es que V segunda, que sería este varifold ahora mismo, es un varifold rectificable y entero, porque siempre tengo ese tercer replacement. Entonces, bueno, vamos a tomar un cierto I perteneciente al soporte,
Y vamos, lo que pasa es que ahí no puede ser cualquiera. Y tiene que cumplir la condición de que se encuentre con el varifold en la esfera de radio, digamos, en la esfera de radio S, donde es la distancia de X a Y, se tiene que encontrar transversalmente. Esta condición transversal, pues bueno, hay que definirla. Hay un lema, digamos, que explica qué significa esa condición exactamente. Y además, pues, este lema nos dice que el conjunto de puntos de los is que intersecan transversalmente al varifold, pues, es un conjunto denso. ¿Vale? Entonces, pues, este es un punto, digamos, que no son todos los del soporte, pero muchos sí. Entonces, bueno, supongamos que tenemos esta condición. En particular, tenemos un plano tangente al varifold en el punto I que va a intersecar transversalmente a la esfera de radio S, donde esa es la distancia entre X e Y. Entonces, bueno, volvemos un poco a la situación de antes, ¿no? Tenemos a un lado de I la superficie sigma, al otro lado tenemos el varifold, sabemos que tenemos un plano tangente ahí, y como este plano tangente es en el sentido de varifold, eso quiere decir que de alguna manera los puntos de sigma tienen que ir acercándose ahí para que para que el varifold tangente sea en efecto un plano, ¿no? Entonces, bueno, miramos una cosa así. Y con esto ya nos basta, porque, claro, lo que estaríamos diciendo es que I, que por definición era un punto de soporte, pues pertenece a la frontera de sigma para un S dado. Pero claro, cuando yo extienda sigma, lo que estaríamos diciendo es que I pertenece a sigma. ¿Vale? Entonces, claro, hemos demostrado que todo I transversal al varifold tiene que pertenecer a sigma, y hay un lema que prueba que el conjunto de puntos pertenecientes al soporte que sean transversales es un conjunto denso. ¿Vale? Y como el soporte es un conjunto cerrado, tomando clausura, lo que tendríamos es que el soporte pertenece a, digamos, pertenece a sigma, porque la frontera de sigma dentro de la bola punteada en X, pues no, vamos, no tiene frontera. O sea, prácticamente sigma intersecado con eso, que sigma intersecado con la bola punteada no tiene ninguna frontera, entonces tendríamos esta igualdad. Y para ello hay que tomar clausura. O sea, digamos que del conjunto, tendríamos que el conjunto de... Vale, sí, no. O sea, lo que habíamos probado es que el conjunto de puntos transversales está contenido en sigma, pero tomando clausura tenemos que el soporte está contenido en la clausura del sigma. Bien, pues ya tendríamos una de las contenciones. La otra se tiene por el hecho de que la masa del varifold tiene que ser igual al área de la superficie. Si hubiera un trozo de superficie, un trozo de sigma, que no perteneciese al soporte del varifold, pues tendríamos que la masa es estrictamente menor, pero es que tienen que ser iguales por definición de replacement. Entonces, bueno, aquí la igualdad, claro, hemos probado que la igualdad es entre sigma como conjunto y el soporte de la medida, que también es un conjunto, pero digamos que lo que cuando hacemos esta identificación, lo que estamos diciendo en definitiva es que el varifold equivale a sigma con multiplicidad. O sea, que sigma es una superficie, pero que posiblemente tenga multiplicidad. Un detalle que hay que tener en cuenta. Y con esa idea sí que se tiene esta igualdad entre las masas. Vale, pues tenemos ya mucho, porque estamos diciendo que localmente, dando un punto X cualquiera, nuestro varifold es una superficie mínima y embebida, salvo quizás en el punto que estamos considerando. Tenemos esta propiedad. Entonces, bueno, vamos a demostrar la regularidad también en el punto Y. Entonces, bueno. Lo que estamos de nuevo lo de siempre. En el punto X tenemos también un varifold tangente que tiene que ser un plano. Entonces, usando un argumento de estabilidad, un poco usando la misma idea que esto, solo que esta vez lo que vamos a usar son anillos arbitrariamente cercanos al punto X, podemos demostrar que nuestra superficie sigma tiene que ser, para un radio suficientemente pequeño, o sea, suficientemente cerca de X, tiene que ser un conjunto de grafos Lipschitz. Además, bueno, grafos Lipschitz mínimos.
Estos grafos además no se pueden intersecar porque, porque sigma es una superficie medida, tal vez con varios componentes, pero globalmente es medida. Entonces, lo que tendríamos es que sigma es en principio un conjunto de superficie, o sea, de grafos, posiblemente con multiplicidad. Hay un teorema que es el teorema de regularidad de Allar, que lo que nos dice es que individualmente cada uno de estos grafos Lipschitz tiene que extenderse de manera suave a X. Entonces, al final lo que llegamos es a que localmente el sigma tiene que ser una unión de grafos, que ninguno de ellos se interseca, salvo que está en el punto X, así que digamos tenemos unos grafos uno encima de otro. Como son grafos mínimos, por el principio del máximo, solo puede haber un grafo. ¿Vale? Entonces, esto implica que localmente lo que tengo es una única, o sea, en un entorno de X tengo una única superficie mínima, posiblemente con multiplicidad, pero tiene que ser embebida. Este análisis lo he hecho para un punto X arbitrario, así que globalmente puedo afirmar que la superficie, o sea, que el bytecode con el que trabajamos es una superficie mínima y embebida. Y con esto, pues, acabaría la prueba del primer resultado, la demostración de la regularidad. ¿Vale? Una cosa, Alberto, tú, Sí. o sea, para probar esto solo has utilizado dos reemplazamientos, ¿no? Utilizamos tres reemplazamientos en varias ocasiones, porque, por ejemplo, cuando estamos aquí, en el Vale, punto después el este, tercero dentro de toda esa iteración. claro, para yo saber, por ejemplo, en el punto X, tengo, bueno, en este punto X no hace falta ya, pero cuando estaba trabajando con V segunda y V, por ejemplo, aquí, para yo saber que tengo un plano tangente necesito un tercer reemplazamiento. Entonces, no aparecen, digamos, de manera explícita, pero aparecen porque voy usando el lema en V segunda en varias ocasiones. De esta forma, se ponen tres reemplazamientos porque son los que hacen falta aquí, pero nosotros vamos a probar que nuestra sucesión misma converge, o sea, digamos, vamos a tener reemplazamientos en un número finito de anillos. ¿Vale? O sea pero sí, en principio se usan tres en la prueba. Vale. Pues bueno, volviendo a la diapositiva de la regularidad, ya tenemos lo primero, así que ahora vamos a lo segundo. Tenemos que demostrar que existe una sucesión min-max dentro de nuestra sucesión minimizante que es casi, o sea, dentro de nuestra sucesión minimizante que es casi minimizante en anillos pequeños, ¿vale? Esta sucesión converge a un varifold estacionario, bueno, esto es por la sucesión en la que estamos considerando, y hay una propiedad más de regularidad que nos dice que dado cualquier anillo pequeño, la superficie de esta sucesión min-max son superficies suaves para un n suficientemente grande. Esto quizá puede parecer una cosa un poco chocante, pero en realidad no es un poco por la propia construcción que estamos considerando. Entonces vamos a ver ahora la prueba del teorema 2. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que probar, ¿no? Tenemos que probar que existe una sucesión min-max con estas tres propiedades. La tercera es la gorda, ¿no? La que es casi minimizante en anillos pequeños. Y la primera y la segunda pues van a ser más o menos inmediatas. La primera va a ser porque vamos a construir la sucesión dentro de nuestra sucesión minimizante, así que vamos a tener ese límite a un variable estacionario y vamos a ver la segunda un momento. La prueba es básicamente porque nuestra sucesión min-max procede de nuestra familia generalizada de superficie. La familia generalizada de superficie consta o de superficies regulares o de superficies regulares salvo en un conjunto finito de puntos. Entonces, eh, claro, ¿qué es lo que pasa en este caso? Supongamos que estamos en el peor caso y que nuestra sucesión min-max procede o viene de superficies que tengan singularidades puntuales. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que en anillos pequeños esas superficies sí que son regulares? Bueno, pues sabemos que cada superficie sigma n es suave salvo en un conjunto finito, que vamos a denotar por P, donde el índice I, el subíndice I, denotaríamos el conjunto de puntos singulares que está acotado por un n mayúscula. Este n mayúscula es constante, o sea, no depende del n minúsculo. ¿Vale? Entonces, salvo por su sucesión, cada P sub I
super n tiene que converger cuando n tiende a infinito a un cierto p sub i. ¿Vale? Vamos a suponer que n mayúscula es 1, simplemente, así que digamos lo que tenemos es superficies regulares salvo en un punto. ¿Vale? Para un caso más general, que la prueba es muy parecida. Entonces, vamos a quitarnos el subíndice i, entonces pues esto sería el super n que van convirtiendo hasta un cierto ¿vale? Entonces, lo que vamos a probar es que en todo anillo suficientemente pequeño nuestra superficie es regular. Si yo cojo un anillo centrado en un punto X fuera del P, pues simplemente pues para cualquier anillo pequeño, yo sé que mi superficie es regular aquí. Quizás hay algún P sub n por aquí que digamos está entre nuestro anillo, pero yo sé que para n suficientemente grande van a estar cerca de aquí. Así que estos puntos pues, no me van a generar mucho problema. Entonces, dado cualquier anillo, cuando yo tengo un n suficientemente grande, un anillo centrado en X, mi superficie va a ser regular aquí. Si yo ahora me voy a un punto centrado justamente en P, pues tengo un poco lo mismo. Puede haber algunos puntos problemáticos para ciertos n que justamente entren en el anillo, que ahí no tengo mi superficie regular, pero yo sé que para n suficientemente grande, los puntos van a estar ya dentro de P. Entonces van a estar como en el hueco interior del anillo. Así que para n suficientemente grande, toda esta parte de aquí va a ser una superficie regular. ¿Vale? Entonces, esta segunda propiedad que yo la primera vez que la leí, que es cosa más llamativa, en realidad es porque, claro, el límite que estamos haciendo son con superficies regulares a algún punto. Entonces, bueno, un hecho que está en la definición es que esta n estaba acotada, porque si no, es verdad que esto no funciona. ¿Vale? Entonces tenemos superficies para cualquier anillo y un n suficientemente grande. Podemos considerar que nuestra sucesión min-max es una superficie regular. Está formada por superficies regulares. Y ahora lo que queda es la parte difícil, ¿no? Demostrar que existe una sucesión min-max que es casi minimizante en anillos pequeños. Esto sí que es un poquito más delicado. Entonces, para demostrar esta tercera parte, vamos a usar un argumento tipo combinatorio, que es original de Archimedes. Y ellos lo que consideraron inicialmente es un conjunto CO, ¿vale? Donde CO es el conjunto de pares 1, sub U sub 1, U sub 2, que son abiertos de M, tal que estos conjuntos tienen que ser disjuntos y además la distancia entre U sub 1 y U sub 2 es mayor o igual que 2 veces el mínimo de los diámetros de U sub 1 y U sub 2. ¿Vale? Entonces son conjuntos, son abiertos de M, separados por una cierta distancia uniforme, en algún sentido. Es posible probar que, dados dos pares de CO, pues podemos encontrar un elemento de un par y otro elemento del otro par que sean disjuntos. ¿Vale? La propiedad interesante de este conjunto es excelente. Se puede probar. ¿Cómo por empiezo? Sí, dado un Q sub 1, Q sub 2 y V sub 1, V sub 2, existe un Q sub I y un V sub J, el Q sub I intersección V sub J. ¿Vale? O sea que puedo hacer un elemento de cada par disjunto. ¿Vale? Entonces, bueno, hay un lema que es una proposición que es lo interesante, que es la siguiente. Entonces, vamos a decir que una sucesión, o sea, una superficie es casi minimizante en un par si es epsilon casi minimizante en al menos uno de los dos elementos del par. ¿Vale? Un poco más débil que ser casi minimizante, que es te doy dos pares, o sea, te doy dos conjuntos para que al menos tengamos la propiedad común. Entonces, vamos a asumir por un momento que esta proposición es verdad. ¿Vale? Vamos a asumir que hemos probado que existe una sucesión min-max, de manera que cada elemento de la sucesión es 1 partido L casi minimizante en todo par. ¿Vale? Entonces, con esto podemos probar el teorema. Podemos probar que esta sucesión, bueno, una subsucesión de esta, tiene que ser casi minimizante en anillos pequeños. Entonces,
La idea de esto es considerar los pares formados por bolas de radio R y nuestra variedad menos las bolas de radio 4R. Estos conjuntos pues, bueno, son conjuntos disjuntos, claramente, y además pues, satisfacen la condición de pertenecer a C, ¿vale? Entonces, para todo X y para todo R pequeño, esta propiedad, pues, o sea, esos pares pertenecen a estos conjuntos. Entonces, si aplicamos nuestra proposición considerando estos pares, tenemos dos opciones. O bien, en el caso A, existe un R sub 0 positivo tal que una subsucesión, vamos a llamarla sigma del corto, es casi minimizante en toda bola de radio R sub 0 eventualmente. Esto puede ser una de las opciones. En este caso, habríamos demostrado el teorema 2, ¿no? Porque si yo cojo ahora cualquier anillo de radio exterior menor o igual que R sub 0, pues yo sé que como mi superficie es casi minimizante de la bola, en particular lo va a ser en este anillo más pequeño, y por tanto, pues ya tengo una sucesión casi minimizante en todo anillo pequeño. Claro, esto sería el caso bueno. Ahora vamos a ver el caso malo. El caso malo sería que esto no ocurra. Entonces, en el caso B, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues que para cada R sub j, vamos a decir R sub j, una partido j, ¿vale? El problema que tendríamos es que existiría una sigma super L de j que no es casi minimizante en la bola. Pero claro, si no es casi minimizante en la bola, tiene que serlo en el complementario, ¿vale? Entonces, existe una superficie, digamos, problemática, que esta va a ser es casi minimizante en M menos la bola de radio 4 en X sub j a la velocidad de X sub j. O sea, esto simplemente es la negación del primer hecho. Entonces, salvo subsucesión, yo puedo asumir que los X sub j comprenden a un cierto paso. Que X sub j converge a un cierto X. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, vamos a demostrar que esta subsucesión, la sigma LJ, es casi minimizante en anillos pequeños. ¿Por qué? Bueno, pues tomemos y consideremos un anillo pequeño. Entonces, si X es una estrella, entonces aquí tengo mi X, cojo mi anillo pequeño y X estrella pues, vamos a yo sé que cuando para J suficientemente grande, mi superficie va a ser casi minimizante en todo M, salvo en esta parte de aquí, salvo en una bola centrada en X. En particular, es casi minimizante en este anillo. ¿Vale? En el caso contrario, si X es justamente X estrella, pues claro, en el mismo punto de X estrella, yo cojo un anillo pequeño y yo sé que para un J suficientemente grande, mi superficie es casi minimizante en X sub J menos menos una pequeña bola. Cuando J es suficientemente grande, esta bola va a estar en el interior del anillo. Entonces, en particular, tengo la propiedad casi minimizante en el anillo. Entonces, digamos, tomando anillos, pues puedo, cuando estoy fuera del punto problemático, tengo la propiedad casi minimizante porque lo problemático está fuera.
Y cuando no, cuando pongo justamente el punto problemático, pues yo sé que para un cuadrado suficientemente grande, la bola es muy pequeña y se va a quedar dentro del anillo pequeño, ¿vale? Entonces, con este argumento combinatorio, tomando, bueno, en este segundo caso, digamos, tendríamos la propiedad casi minimizante en todo anillo, independientemente de cuál fuera, ¿vale? Entonces, bueno, en cada uno de los casos vamos a construir una subsucesión min-max que va a ser casi minimizante en anillos pequeños, ¿vale? Para lo interesante es demostrar que tenemos una sucesión que es casi minimizante en todo par, ¿no? Esa es la parte más técnica. Esa parte pues ya la he cubierto. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir construyendo para cada L una superficie que sea una partido L casi minimizante, ¿vale? Entonces, vamos a fijar en principio un L y para cada N vamos a definir un conjunto compacto que es K sub n. K sub n es para cada N el conjunto de los test tal que la superficie, tal que el área de sigma sub t super n es mayor o igual que el valor min max menos 1 partido L. Es decir, son K sub n van a ser los test asociados a la superficie con un área grande, ¿vale? Entonces, aquí digamos estaría representando el área de la superficie de sigma sub t super n y K sub n pues serían, digamos, los picos de la montaña, ¿no? Entonces, vale. Por continuidad del área respecto a la superficie, esto es un compacto. Bien. Entonces, supongamos que para algún n mayor que L y para un t perteneciente a K sub n, entonces yo tengo que sigma sub t super n es 1 partido L casi minimizante en todos los pares, ¿vale? Entonces, bueno, pues defino sigma super L como sigma sub t super n. Si consigo esto para todo L, pues tengo ya la sucesión min-max automáticamente. Este es el caso ideal. Y es que esto tiene que pasar siempre, ¿vale? Supongamos, porque, digamos, si no vamos a llegar a una contradicción. Entonces, supongamos que, fijado este L, para todo n suficientemente grande, si queréis para todo n mayor que L, no tenemos esto. Es decir, tendríamos que toda superficie asociada a K sub n no va a ser 1 partido L casi, 1 partido L casi minimizante en algún par, ¿vale? Si no es casi minimizante en un par, quiere decir que no es casi minimizante en ninguno de los elementos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos diciendo es que todas las superficies de K sub n, para cada una de ellas, yo puedo definirme un par de isotopías asociadas a los conjuntos U sub t super n y V sub t super n, de manera que estas isotopías decrecen el área, o sea, hacen decrecer el área de sigma sin que aumente mucho su área, ¿vale? Entonces tengo como dos posibles caminos para decrecer el área de la superficie. Además, por continuidad, digamos que esta propiedad, digamos que estas dos isotopías que estarían asociadas a la superficie, esta sigma sub t super n, no solo disminuyen el área de sigma sub t super n, sino que si yo cojo cualquier s cercana a t, entonces estas isotopías también disminuyen el área de sigma sub s super n, ¿vale? Entonces, esto nos da la siguiente idea. Vamos a tomar un T sub b perteneciente a sub n, ¿vale? Y vamos a considerar donde, bueno, el punto que sucede, ordenamos así. Que sería 1 y que sería vamos a decir que
entonces en un entorno de t sub 0 esta función vale 1 y digamos, en un pequeño entorno en el borde, pues la función disminuye hasta valer 0. Vale. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo ahora considero el gráfico este, ¿vale? El de sí, en la superficie? Y lo que hago es que vamos a decir que gamma sub t super n va a ser igual a aplicar una de las isotopías, por ejemplo, la isotopía psi sub q, que era la isotopía que t sub 0, pues vamos a ir aplicándola en el tiempo gamma t a la superficie sigma sub t super n. ¿Vale? Pues si esto es el área, pues para el color, esto es el área de sigma sub t super n, ¿vale? El área de gamma sub t super n va a ser lo siguiente. Aquí también un punto de sub. Entonces, gamma sub t super n es ir aplicando la isotopía, si sub u, con el tiempo dado por la función k. Entonces, fuera de, o sea, cuando la función k pues, vale 0, esta isotopía no hace nada, así que digamos que gamma sería igual que sí. Cuando la isotopía que hace decrecer el área está entre 0 y 1, es posible que quizás el área de gamma sea un poquito mayor que la de sigma, ¿vale? Pero en el momento en el que la función k, pues quizás aquí puedo meter un poco de área. Pero en el momento en el que la función k vale 1, entonces el área tiene que ser estrictamente menos. Estrictamente menos hasta otra vez volver a la fase transitoria, donde iba a estar fundamental, y después vuelve a ser igual. ¿Vale? Entonces, aplicar la función k a lo largo de nuestra familia generalizada, lo que hace es que en el entorno, digamos, donde el k vale 1, hago disminuir el área, en la parte del borde, pues tengo un efecto de borde, ¿no? Que lo que hace es que podría subir un poco el área, o quizás no, pero no lo puedo controlar, y después ya fuera, pues tengo la misma situación. Entonces, esta es la idea con la que vamos a trabajar. ¿Vale? Esto sería un poco lo que ocurre cuando yo aplico una isotopía en un entorno de un punto de inercia. Entonces, con una única isotopía yo puedo hacer localmente un decrecimiento del área con la restricción de los efectos de borde. Lo que vamos a hacer ahora es, como tengo que el conjunto K sub n es compacto, vamos a considerar un conjunto, un recubrimiento por intervalos, y en cada uno de los intervalos voy a ir aplicando esta idea del trato, a ver si así, globalmente, o sea, en todos los elementos de K sub n, soy capaz de hacer que el área disminuya. ¿Vale? Entonces, más específicamente, vamos a tomar un recubrimiento finito de K sub n por esta serie de intervalos. ¿Vale? Cada uno de estos intervalos va a estar asociado a una isotopía con un cierto cato, eta sub j, soportada en un cierto abierto U sub j. ¿Vale? Y vamos a considerar este recubrimiento de manera que se cumplan varias condiciones. La primera es que yo voy a pedir que los intervalos sean intervalos disjuntos, en K sub n, a menos que pues, sean consecutivos. Si son consecutivos, pues poco puedo hacer. O sea, a veces pues, sí que se van a ir solapando los intervalos, ¿no? La segunda condición es que si yo tengo, o sea, los abiertos donde yo aplico la isotopía, cuando estos sean consecutivos, o sea, cuando yo tenga U sub j y U sub j más 1, voy a pedir que U sub j y U sub j más 1 sean disjuntos si los intervalos I sub j e I sub j más 1 se solapan. Esto lo puedo pedir porque yo en realidad sé que en cada intervalo yo puedo aplicar dos isotopías. Una, digamos, porque esas dos isotopías me vienen de los pares. Entonces, como yo tengo que si yo tengo dos, o sea, si yo tengo dos elementos de un mismo, o sea, si yo tengo dos pares del conjunto CO
yo sé que dos de ellos son disjuntos, pues siempre puedo pedir que si mis intervalos se me solapan, pues yo cojo los dos abiertos que no se me solapen. De manera que cuando yo vaya, digamos, como yo voy a ir aplicando las isotopías en todos los puntos de I sub j, en los puntos de solapamiento yo pido que las isotopías sean con soportes disjuntos y no tengo problema, ¿vale? Y además voy a pedir que para todos los test de K sub n, pues al menos una de las isotopías tenga un valor igual a 1, ¿vale? De manera que yo sepa que voy a hacer que decrezca. Entonces, lo que vamos a considerar entonces en este caso es una nueva familia generalizada de superficie, gamma sub t super n, que en este caso inicial era simplemente aplicar una isotopía, pues ahora vamos a aplicar todas las isotopías, o sea, todas las psi sub j, ¿vale? Esta aplicación está bien definida porque, claro, en los puntos de los intervalos donde yo tengo un solapamiento, las isotopías las hago en abiertos distintos. Entonces se aplican las dos isotopías a la vez, pero en lugares diferentes, así que no se me solapan una con la otra. Además, debido al hecho de que en todos los puntos de K sub n, al menos una de las isotopías vale 1 exactamente, eso me va a decir que, digamos, puedo sacar una serie de desigualdades. Se puede demostrar que lo que hago es que en todos los puntos de K sub n, el área que me sale es menor que el área que tenía mi superficie original, o sea, mi familia original, ¿vale? Ya en los puntos de fuera, debido a los efectos de borde que tengo, pues quizás el área aumenta, pero como los puntos que no son de K sub n son puntos con área pequeña, eso tampoco me importa mucho, que tenga un aumento de área, ¿vale? Entonces lo que he conseguido con esto es, a partir de mi familia original, sigma sub t super n, he conseguido una gamma sub t super n cuyo máximo es menor, o sea, cuyo máximo de área es menor. De hecho, lo que se puede demostrar es que el máximo de área va a ser menor o igual que el máximo original menos 1 partido 2L. ¿Vale? Esta es la cota que se puede llegar a obtener. Y este resultado es independiente de n. O sea, puedo ir aplicando esto, debido a mi reducción a absurdo, para todo n. Entonces, en particular, cuando yo tomo los límites teniendo a n, tengo que el máximo del área de la sucesión considerada a partir de gamma es menor o igual que el máximo de la sigma, pero esto es el valor min-max, menor que 1 partido 2, menos que 1 partido 2n. Entonces, estaría construyendo con esto un conjunto de familias, o sea, una sucesión minimizante, pero cuyo valor límite es menor que el valor min-max. Eso no puede ser. Entonces llega una contradicción, ¿vale? Un argumento un poco enrevesado, pero bueno, la idea esencialmente es esta, es que si mi sucesión no, o sea, si yo no tengo sucesiones min-max casi minimizantes, pues no puede ser, tengo una contradicción con este hecho. Entonces, claro, volviendo atrás, hemos demostrado, o sea, hemos llegado a la contradicción, con lo cual a donde yo llego es que dado un n, siempre voy a encontrar un n y un t tal que tenga una superficie que sí que sea casi minimizante al menos en un par. ¿Vale? Bueno, pues con esto, bueno, ya tendría esta proposición probada y de ahí se deduce el teorema 2, entonces. Vale. Bien. Pues entonces, bueno, ya tenemos ya nuestra solución misma, casi minimizante en anillos pequeños. La propiedad de regularidad también la tenemos por el juego este usando los anillos y saliéndonos o no saliéndonos de las sucesiones de los puntos singulares. Entonces, bueno, ya lo que nos queda es probar que el barrio poliestacionario, que sale como límite de la proposición anterior, tiene lo que se llama la propiedad del buen representante, ¿vale? Entonces, eso nos diría que es una superficie mínima y un Vale,
Pues este teorema 3 tiene su historia. La prueba... ¿Y qué no tiene su historia? La prueba del teorema 3, yo, cuando me veía el código de Levi, yo iba viendo las cosas, decía, esto yo, todos los casos me los creo, pero como... pero así a nivel global no me entero muy bien de lo que se está haciendo. Entonces, porque digamos que para probar este teorema prueba una proposición, en la prueba de esa proposición prueba un lema, y en la prueba de ese lema prueba otro lema, y así. Hay un punto donde para, pero tarda un tiempo en parar. Entonces, voy a poner aquí, creo que es interesante, poner la referencia del esquema de lo que sea probar el teorema 3. Ahora mismo no voy a explicar exactamente qué es este esquema, pero a medida que vaya desarrollando la prueba, poco se va a ir viendo las cosas. Entonces, en primer lugar, hay un lema. Y un resultado de inicio mundial. Entonces, bueno, te voy a explicar un poquito cómo funciona. Nosotros lo que queremos probar es que nuestra sucesión misma converge a un variable V y este variable es una superficie mínima y medida. Para probar esto tenemos que probar que tiene la propiedad del desplazamiento. Entonces lo que tenemos que hacer para ello, pues digamos, el argumento para probar que son interdesplazamientos, pues bueno, es básicamente ir construyendo. Entonces para construirlo, a partir de nuestra sucesión misma, vamos a construir como una sucesión aparte. Los límites de esta sucesión que tengo aparte, va a ir, digamos, para cada j montamos una sucesión paralela. ¿Ese se va a construir de forma diferente o en la subsucesión de la alternancia? Lo que hago es para cada j construir una sucesión nueva, con un índice k. Entonces, los límites cuando k tienen infinito convergen a un cierto variable vj y los vj pueden demostrar, o sea, se demuestra que convergen a un reemplazamiento del v. El argumento es un poco. Voy construyendo estas sucesiones, que me dan las vj y las vj suben me dan los reemplazamientos. Entonces, digamos, la máquina para construir un placement es el lema, es lo que llamo el lema B y la proposición. A su vez, claro, en el lema B lo que pruebo es que estas VJ son superficies mínimas. A su vez, para probar que estas VJ son superficies mínimas, tengo que utilizar nuevamente el reemplazamiento. Entonces, aquí ya, digamos, lo que uso es el problema de minimización, que es el teorema de Mitchell-Young que voy a comentar. ¿Vale? Entonces, esta parte también es importante, el hecho de que en la teoría de Simon Smith tuvimos un mix en un día. Ahora voy a explicar un poco este teorema.
Pero básicamente este teorema no solo nos da existencia de superficie mínima, sino que también permite controlar el género de la superficie. Esta es una teoría de David que no se utiliza y en esa teoría no hay control del género debido a esto. Entonces, todas las cosas de Samuel Smith suelen tener este control, pero el control no es el resultado. Vale, pues entonces vamos a la prueba del teorema 3. Primero voy a introducir el concepto que motiva el resultado del mix and ya, que es lo importante. Entonces, bueno, una definición previa es la siguiente. Supongamos que I es un conjunto de isotopías sobre N y consideramos sigma una superficie. Entonces, diremos que una sucesión de isotopías con un tiempo 1, digamos, la isotopía ya aplicada finalmente, es minimizante para el problema sigma dentro de la familia I si el área, o sea, si el límite de las áreas de ir aplicando estas isotopías es igual al ínfimo posible del área que puede tener pues, digamos, la deformación de nuestra superficie desde todas las deformaciones posibles. ¿Vale? Es como una solución que llega digamos, que resuelve este problema de minimizar el área dentro de nuestra familia de isotopías. ¿Vale? Pues esta es una definición general para un conjunto de isotopías en M. Nosotros nos vamos a centrar particularmente en una. ¿Vale? Por un lado tenemos las isotopías soportadas en U, ¿vale? El conjunto de todas las isotopías soportadas en un abierto. Y por otra parte tenemos el conjunto que se nota por IS subj, que son, digamos, el conjunto de isotopías restringidas. O sea, son todas las isotopías dentro de U, pero que, digamos, en el proceso de aplicar esta isotopía, pues no aumentamos mucho el área de nuestra superficie original, ¿vale? Es como si de alguna manera las isotopías, o sea, el problema de minimización en la clase IS es el problema de minimización del área, en la clase restringida es el problema de casi minimización del área, porque aquí, digamos, vamos a considerar superficies, o sea, isotopías que no aumentan el área demasiado. Bien, pues tenemos un teorema, que es de Mick, el tema de Mick-Simon humillado, que nos dice que si nosotros tenemos una sucesión de deformaciones de una superficie que es minimizante para el problema de todas las isotopías posibles, o sea, estamos minimizando en la clase más general. Si estas deformaciones convergen a un barifold, pues este barifold tiene que ser una superficie estable, embebida y misma. De hecho, se puede decir más, se puede decir además que algo así como que el límite inferior del género de la superficie sigma K, pues de alguna manera va a ser mayor o igual o va a mayorar el género que tenga el barifold, contando su multiplicidad y contando sus partes orientadas y no orientadas. ¿Vale? Entonces, claro, el problema que vamos a tener es que sería ideal que este tema pudiera aplicarse para la clase restringida, porque es con la que nosotros podemos trabajar. Sin embargo, eso no lo tenemos. Entonces, digamos, todo el medio del teorema toda esta historia, es básicamente para poder aplicar Michel humillado a un problema restringido. ¿Vale? Es un poco lo que justifica toda esta locura. Entonces, bien. Entonces, por el teorema 2, yo tengo ya una sucesión min-max casi minimizante que converge a un barifold estacionario. Entonces, supongamos que este lema y esta proposición son verdad, ¿vale? Ya tenemos esta parte de aquí. Entonces, el lema B lo que nos dice es que, dado un anillo pequeño, consideramos para cada J el problema de minimización de la clase restringida, ¿vale? Entonces, para cada J yo considero la sucesión sigma JK, que digamos, pues sería eso, la minimización, pero con la restricción. Entonces, supongamos que este problema restringido converge a un cierto barifold VJ. Bueno, pues este barifold VJ tiene que ser, no es un barifold estacionario, sino que tiene que ser una superficie estable, embebida y mínima, ¿vale? Entonces, el lema B es esencialmente Mix-Simon-Yau, solo que, claro, para estas condiciones particulares, trabajando con el conjunto restringido, ¿vale?
Y la proposición lo que nos dice es que, bueno, todo límite v estrella de su sucesión vj, o sea, todo límite que sea una sucesión de vj, va a ser un reemplazamiento para el variable v en los anillos. ¿Vale? Entonces, dada esa sucesión, vamos a ir construyendo una sucesión paralela, ¿no?, con un nuevo índice k. Los límites cuando k tienden a infinito son me van a dar un nuevo variable vj, y es que el límite de vj es un reemplazamiento. ¿Vale? Y la idea es aplicar esto 3 veces para tener 3 reemplazamientos para v. ¿Vale? Entonces, bueno, si asumimos el lema B, bueno, para probar el teorema 3, vamos a ir usando estos dos resultados, ¿no? Entonces, por la proposición, ya tenemos un primer reemplazamiento, ¿no?, que sería v3. ¿Cómo consideramos los reemplazamientos nuevos? Bueno, pues es un truco muy sencillo. Yo tengo ahora mismo esta sucesión sigma jk. Si yo puedo considerar una sucesión diagonal, tomando para cada j un k suficientemente grande, que lo que pasa con sigma jk es que converja directamente al variable estrella, que converja al reemplazamiento. Esta nueva sucesión, por ser, digamos, o construirse a partir de un problema de minimización, va a ser a su vez una sucesión casi minimizante. Entonces, claro, esta nueva sucesión, la sigma j de j, en realidad, pues, va a cumplir exactamente las mismas condiciones que nuestra sigma j original. Entonces le podemos aplicar otra vez el lema B y la proposición, y pues con eso construimos un reemplazamiento para v estrella, o sea, un segundo reemplazamiento. Y si queremos, pues un tercero y todo lo que me pida. O sea, se puede ir haciendo así, tomando, digamos, sucesiones diagonales. ¿Vale? Entonces la prueba del teorema 3 se basa un poco en usar esta maquinaria. Vale. Si asumimos el lema B, pues vamos a probar la proposición. ¿Vale? Entonces la proposición es que, bueno, lo que nos decía el lema B es que cuando yo considero los variables v sub j, cada uno de estos variables v sub j es una superficie estable mínima y embebida. Entonces yo quiero probar ahora que el límite de los vj, que es un variable v estrella, pues que eso es un reemplazamiento para v en el anillo. Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos que probar es ir chequeando las propiedades que tienen los reemplazamientos. La primera es que el variable v y v estrella tienen que coincidir fuera del anillo. Esto es verdad porque, claro, los vj son iguales a v fuera del anillo. Entonces, bueno, estoy aplicando un límite, pero fuera del anillo no cambia nada, así que v tiene que ser igual a v estrella. El segundo hecho es que v estrella es una superficie estable mínima y embebida. Eso es verdad porque dentro del anillo yo sé, por el lema, que los vj son estables mínimas y embebidas, así que simplemente es usar la curvatura, la estimación de curvatura de Shea. ¿Vale? En tercer lugar, probar que la masa del variable es igual que la masa del variable v estrella es posible usando soluciones casi minimizantes. ¿Vale? La masa v estrella va a ser el límite de la vj porque la masa es continua del paso del límite. Y claro, yo sé que mis superficies sigma j son casi minimizantes. Entonces, como yo estoy considerando el problema de minimización dentro de la clase restringida, yo lo que sé es que sigma j entonces, para cualquier k, sigma jk es básicamente aplicar una isotopía en un punto dado a sigma j. ¿Vale? Con
sí pertenecientes a la clase restringida. Estas son las isotopias que no aumentan mucho el área. Con lo cual, si yo tengo una isotopía que no aumenta mucho el área, para tiempo t igual a 1, no puedo disminuir mucho el área. Entonces yo sé que el área tiene que ser mayor o igual que el área en el sigma j menos 1 partido. Pero en particular, aplicando el límite cuando k tiende a infinito, pues deduzco que la masa de un j tiene que ser mayor o igual que precisamente esto. ¿Vale? Bueno, pues esta es la desigualdad, ¿no? Entonces tenemos el límite de la VJ es mayor o igual que el límite de las áreas de sigma j menos 1 partido j. Cuando yo aplico este límite, la j se me va a 0, y el área de sigma j es una sucesión min-max, entonces eso tiene que convertir a la masa del valor min-max, que es la masa de 1. Entonces con esto probamos la igualdad de las masas, el displacement funciona. Y bueno, lo último, esta parte un poco más técnica, probar que V estrella es estacionario. Probar que es estacionario, pues claro, dentro del anillo es verdad porque dentro del anillo mi V estrella es una superficie mínima. Fuera del anillo es verdad porque V estrella sería igual que V, que es estacionario. Entonces la cosa es verla, digamos, como en la frontera. Sin embargo, si no fuera estacionario en esa parte de la frontera, pues se puede llegar a una contradicción. Porque si no fuera estacionario podríamos como minimizar el área de V estrella y eso implicaría que la sigma j no podría ser casi minimizable. Podríamos minimizar más rápido, o sea, podríamos minimizar el área usando una isotopía, que nunca aumenta el área. Entonces, sería una contradicción por esa parte. Para probar el lema B, se usa a su vez el lema A. Eso no voy a contar un poco ya por encima. Entonces, básicamente lo que dice esto es que tenemos que probar que cada VJ tenemos este punto. Entonces, yo lo que he considerado es el problema de minimización del área de la sigma j dentro de la clase restringida, y yo sé que esto converge en varios estacionarios. Y lo que pasa es que yo quiero probar que esto es mínimo. Para probar que es mínimo, no puedo usar Nick Simon Yao, porque estoy minimizando en la clase general, estoy minimizando en la restringida. Entonces, lo que tendría que usar es como la propiedad del buen emplazamiento aquí. Con lo cual, dentro del anillo este, tendría que ir haciendo otra vez emplazamientos por anillos pequeños. ¿Vale? Lo que pasa es que el problema es que si yo esto lo sigo haciendo, pues no terminaría nunca, ¿no? Porque iría haciendo cada vez anillos más pequeños y más pequeños. Entonces, lo que se hace es un truco, que es que si dentro de este anillo, si yo tomo a su vez un anillo suficientemente pequeño, cualquier isotopía de la clase restringida la puedo conseguir a partir de una isotopía general. Entonces, si, digamos, traduciendo cualquier isotopía a cualquier isotopía restringida a una de la clase general, ahora sí que puedo aplicar Mix Simon Yao. Entonces, digamos, por eso se corta en este punto. Entonces, bueno, para el lema B, lo que tenemos que probar es que estas dos cosas son reemplazables. Entonces, bueno, vamos a fijar un J y vamos a denotar por B' el límite de las superficies sigma JK, cuando K tiende a infinito. Queremos probar que V', o sea, VJ, restringidas al anillo, son superficies estables mínimas y indebidas. La prueba está basada en este lema. Que el lema es, lo que nos dice es que, dado un X perteneciente al anillo y un K suficientemente grande, podemos tomar una bola pequeña dentro del anillo, tal que cualquier isotopía dentro de la bola se puede conseguir a partir de una isotopía de la clase restringida. O sea, que eso sí, con una bola un poco más grande. O sea, que una isotopía cualquiera, incluso una que aumente mucho el área, yo haciendo un truco pues la puedo convertir en una isotopía que no aumente mucho el área. Y con eso
digamos, entraríamos dentro de la clase que sí sé manejar, porque aquí, digamos, puedo usar las cosas que sé de que mi sucesión es casi minimizante. Entonces, bueno, para probar que la VJ es mínima, usaremos reemplazamiento. Y nada, lo que habría que hacer sería, pues, nuevamente construir, igual que hacemos aquí una sucesión añadiendo un índice, ahí consideramos otra sucesión añadiendo un índice L. Esto nos daría unos defaults cuando L es infinito, convertiendo a una WK, y el límite de estos WK pues serían, a su vez, reemplazamientos para WK. Es un poco así la historia. La cosa es que vamos a probar directamente que esta parte de aquí ya son mínimas. Entonces, yo considero esta sucesión, digamos, diagonal, o sea, esta sucesión con este nuevo índice L. Yo tengo que estas WK en principio son variables estacionarios. Sin embargo, puedo probar que esta sucesión, que en principio sería una sucesión minimizante para la clase restringida, usando el lema A, la puedo convertir en una sucesión minimizante para el problema de isotopía general. Entonces ahí sí que puedo usar Mix and Mondial. Entonces, usando Mix and Mondial, tengo ya que esto es una superficie mínima, aplicando el límite, esto es una superficie mínima también, y usando el argumento este diagonal, pues W sería un primer emplazamiento para V, pero puedo sacar todos los emplazamientos que yo quiera. ¿Vale? Entonces, con esto se prueba que esto sí que es regular. Entonces, tendríamos esto, que W es un reemplazamiento. Aplicando succiones diagonales, tenemos todos los reemplazamientos que queramos. Entonces, la clave es esta, ¿no? Esta idea que nos da el lema de cualquier isotopía de la clase general puede conseguirse con isotopías de la clase restringida. La idea en realidad es una cosa bastante geométrica. Simplemente voy a comentar cómo se deduce y ya con esto terminaría. Entonces, supongamos que yo tengo una isotopía que está soportada en una bola de radio epsilon, de manera que esta isotopía en principio pues, puede aumentar mucho el área en su procedimiento. ¿Cómo puedo yo convertir esto en una isotopía que no aumente el área? Pues lo que vamos a hacer es que esta bola la vamos a convertir en una bola muy pequeña. ¿Vale? Entonces, si llamo phi minúscula a la isotopía general, vamos a denotar por sí una isotopía que lo que hace es que disminuye el tamaño de la bola. ¿Vale? Entonces, esta isotopía sí no va a estar en la bola de radio epsilon, sino en una bola de radio 2 epsilon. Entonces, dentro de la bola lo que hacemos es simplemente disminuir su tamaño. Cerca del borde la isotopía no hace nada y digamos aquí por el medio pues hace una especie de interpolación, ¿no? Entre lo que es aplicar una homotecia y no hacer nada. Vale. Entonces, se puede mostrar que para K suficientemente grande, pues podemos probar que el área que tendría una superficie soportada en una bola de radio 2 epsilon, cuando aplicamos este procedimiento, pues el área de esto va a ser el área de la superficie original, antes de aplicar esta isotopía auxiliar, más c por epsilon al cuadrado. O sea que podemos, digamos, acotar el área de las superficies cuando hacemos este truco aquí. ¿Vale? Entonces, dada nuestra isotopía de la clase general, el truco que vamos a usar es que vamos a definir una nueva isotopía, vamos a llamarla phi mayúscula, que lo que hace es lo siguiente. Primero, la bola de radio epsilon la hace muy pequeña, todo lo pequeño que nosotros queramos. ¿Vale? Ahora, en el paso intermedio, aplicamos la isotopía de la clase general dentro de la bola pequeña. Entonces, yo en la bola de radio epsilon puedo tener que el área de sigma crezca muchísimo, pero si yo hago esta bola más pequeña, pues ese crecimiento va a ser mucho más pequeño. Sabíamos que iría, pues, el crecimiento tendría dado por el radio que tenga la bola. Cuanto más pequeña la bola, más minúsculo puedo hacer ese crecimiento. Y una vez aplique la isotopía minúscula dentro de este radio, digamos, reducido, pues vuelvo hacia atrás, hacia la construcción original. ¿Vale? Entonces, claro, con esto que he conseguido, pues he conseguido una isotopía, la phi mayúscula, que una vez aplico este proceso con 3 pasos, llego al mismo punto al que me llevaba la original, la phi minúscula,
pero en ningún momento de este procedimiento he hecho que crezca mucho el área de la superficie, ¿vale? Porque el único punto problemático aquí lo he podido controlar haciendo la bola pequeña, ¿vale? Entonces, esta es la conclusión. Aplicar phi o sea, phi minúscula en el tiempo igual a 1, o sea, cuando hemos aplicado la isotopía al completo, es igual a phi mayúscula. Y bueno, si hacemos un T sub 0 suficientemente pequeño, o sea, si hacemos una homotecia suficientemente grande, nuestra isotopía phi mayúscula pertenecería a la clase restringida. O sea, hemos controlado el crecimiento de su área. Entonces, esto sería la prueba del lema A. Ya con esto, pues, se tendrán esta cosa aquí. Tendríamos el teorema 3 y ya pues con esto tenemos la prueba del teorema misma. Vale, entonces. Que nivel un par de veces por lo menos. Con las dos, además. Vamos, ya no voy a contar nada más. Sí, yo no puedo parar. ¿Preguntas? Yo tengo infinitas, pero no sé por cuál empezar. Ahora muy bien, la verdad. O sea, pasa que es complicado. No sé cómo he visto vosotros. Sí, sí. La verdad es que tendría que haber ido más lento, la verdad, porque no sé. Creo que más o menos investigamos todas las cosas, pero sí que es verdad que no sé si un ritmo muy... Que hay unas cosas, bueno, a mí me resultan un poco oscuras de todas formas. Pero claro, o sea, es verdad que yo la primera vez que estoy viendo en detalle. Como yo digo, lo que voy a contar mañana son en la habitación de estos resultados, simplemente voy a contar resultados. Que si veis más interesante ver parte de esta prueba o quizá ver alguna parte más tranquilamente. No, Sí, lo que sea. o sea, sí es verdad que me gustaría a lo mejor ver esto ya, cuando esté las notas terminadas, que supongo que sí estará un poco más de detalle y todas esas cosas, volver a ver los vídeos estos. Y ya sí te preguntaría muerte. Vamos, en las notas pondremos, o sea, se pondrán estos resultados, pero claro, las demostraciones sí que voy a enviarlas todas, o sea, al Colin de Lely, porque si no al final que estoy buscando el Colin de Lely, pero... ¿Tendré una forma de hacer esto más sencillo? O sea, porque seguro has contado, parece que solo la estructura del Colin de Lely es hasta complicada. Sí, porque, o sea, Colin dice, vale, voy a probar este teorema. Y dice, bueno, el teorema se basa en esta proposición. Y cuando ya llevas una página de la proposición, dice, bueno, pues voy a probar para terminar la proposición de estos teoremas. Y cuando voy por la mitad, me dicen, ah, no, pero es que tengo que echarle más. Entonces, como que yo creo que, digamos, tener esto ayuda un poco. Pero, sí. Pero un poco. A ver si está aplicado linealmente de otra ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que si empiezo por aquí, dices tú, bueno, para qué coño creo yo lo de que una isotopía la puedo hacer en la clase restringida, ¿no? Como, yo creo que para la clase que lo vamos motivando. Y es el orden que se sigue en el orden del libro, o sea, va así. Entonces, yo sí que creo que un poco más, que ayuda un poco tener el esquema este para saber hasta dónde hay que tirar atrás. Muchas gracias.